Muy pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Transmitimos Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Iglesia que está ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Y aprovechamos a una invitación. Esta noche, 20-30 horas, tenemos un hermoso encuentro de estudio bíblico, estudio de la palabra, oración por los enfermos. Hay mucha alabanza, adoración, un hermoso grupo de hermanos queridos les esperan ahí en calle España 914. Cada año que pasa sirviendo al Señor, creo que es tiempo de reconsiderar algunos aspectos de la vida de la iglesia. ¿Por qué digo cada año que pasa? Porque hoy cumplimos un año más de cuando iniciamos Tiempo de Bendecir allá en plena pandemia. Y somos llamados a servir a un Dios que nunca perdió su interés por el ser humano. Por este motivo, no podemos como comunidad permanecer indiferente ante la realidad de nuestro prójimo. Siempre surge la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y variadas son las respuestas, pero a mi entender una respuesta simple sería el próximo. Cada día tenemos la oportunidad de tener un próximo. Si nuestra mirada no es indiferente, el próximo es aquel que se cruza en nuestra vida cotidiana cada día, mis amigos, vecinos, familiares y aún aquellos con quienes nos es difícil ponernos de acuerdo. No hay excusas, simplemente dejar de ser indiferente y de estar exclusivamente en nuestro pequeño mundo. Constantemente Dios nos llama a mirar a su manera, y su mirada es llena de amor y confianza. En el ser humano somos personas perfectibles, capaces de dar más allá de lo imaginable, pero nuestros prejuicios religiosos nos impiden ver que hay seres humanos con una profunda carencia del conocimiento de Dios. Queremos hacer conocer ese Dios a base de adoctrinamientos que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a cumplir en nuestras vidas, haciendo responsable a Dios de un discurso que es más nuestro que suyo. El idioma de Dios es más simple, está en la esencia de lo que Dios es. Él es y Dios es amor. Es más fácil querer adoctrinar que amar, porque adoctrinar es decirle al otro qué debería hacer, en cambio amar es involucrarme en la necesidad ajena y estar dispuesto a dar de uno mismo para hallar soluciones a esa necesidad. Sueño con una iglesia que ame sin hipocresía, sin aparatos religiosos y sin vida y sin amor. El que ama ha conocido a Dios. ¿Y a Dios por qué? Porque Dios es amor. No se puede dar a conocer lo que uno no conoce. Por eso, en este retiro de pastores, mi sola oración ha sido: Señor, quita mi ceguera espiritual y enséñame a ver con tus ojos. Quiero conocerte. ¿Por qué hago mención ahí al retiro de pastores? Porque fue un retiro de pastores muy importante que tuvimos mientras estábamos en la iglesia metodista, a un año después de la pandemia. Pudimos reunirnos y hacer un retiro de pastores, y teníamos que usar la vía del Zoom para poder hacer un retiro y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces fue muy particular, muy importante lo aprendido en ese retiro, y desde ya pudimos ver, al menos desde nuestro lado como familia,
el mover de Dios en medio de una situación tan difícil como fue la pandemia. No tenemos que tener mala memoria, Hay que ser memorioso de las cosas que se han vivido y agradecido en muchos aspectos de estar vivo, porque la muerte nos rondó por todos lados. No sé usted, pero en mi caso personal perdí un montón de amigos en ese tiempo de la pandemia, que fueron infectados por el virus del COVID y bueno, partieron a la presencia del Señor y realmente en muchos casos quedando mucho dolor en la familia, mucho dolor del estar separado, del no poder verse. Nosotros como pastores atendíamos una iglesia que está en Granadero Baigorria, ahí cerquita de la ciudad de Rosario, y donde teníamos una copa de leche para los niños. Entonces se nos complicó de tal manera, porque si bien yo como pastor conseguía del Estado el permiso para circular, permiso especial que daban para las tareas esenciales, era limitado también en el mover, cómo debía moverme y cómo debíamos llegar, ¿no es cierto?, a alcanzar a las mismas personas que habitualmente las reuníamos en la iglesia para la copa de leche y ahora no lo podíamos hacer, teníamos que hacerle llegar la mercadería a su casa. Entonces el banco de alimentos nos proveía una cantidad de mercadería y muchas personas inclusive que miraban los videos de Tiempo de Bendecir muy solidariamente colaboraron aún con dineros para que pudiéramos seguir haciendo la tarea. Pero vimos lo difícil que se hacía para las familias que iban perdiendo sus trabajos. Gente que estaba trabajada, contratada, y bueno, se quedaban sin trabajo. O sea que no solo era que estaban en plena pandemia, que no podían movilizarse muchas veces, sino que se quedaban sin trabajo, literalmente quedándose sin trabajo. Pero la ayuda había que hacerla, porque es un compromiso de amor que teníamos y que tenemos, gracias a Dios, con los niños. No solo con el resto de la comunidad, sino especialmente con los niños. Entonces, el dolor en nuestro corazón, ¿no?, muchas veces, de ver cómo se iban diezmando las familias, algunos de ellos iban falleciendo. Y todo esto está clarito en mi memoria. Y un tiempo muy difícil, donde una de las cosas que no podíamos hacer era reunirnos como grupo en las iglesias. Entonces ahí es donde surge Tiempo de Bendecir. Los videos, primero eran los cultos dominicales, los días domingos, y después empezamos a hacerlo todos los días. Hasta el día de hoy hemos podido seguir con una hermosa audiencia, con una hermosa respuesta de hermanos que nos siguen a través del Facebook, del YouTube, en distintas provincias, en distintos lugares del país, en distintos países. Bueno, esto fue creciendo. Lo que parecía muerte empezó a cobrar vida, una nueva vida. Donde parecía que el enemigo había logrado frenar a la iglesia, produjo un efecto contrario. ¿Por qué? Porque las familias, al estar juntos, volvieron al devocional familiar, que en muchas familias se había perdido esto. Entonces volvieron a estudiar la palabra juntos, a orar juntos.
y apareció lo mejor de ellos. Pero también es cierto que en ese tiempo apareció lo peor de otros, con sus egoísmos, con sus persecuciones, con su deliberadamente ir en contra de toda la recomendación que se les daba. Bueno, y así sucedió en algunos lugares donde, recuerdo no voy a decir el lugar ni la iglesia porque sé que sigue viviendo como tal, pero cometieron un error gravísimo, se contagiaron como 300 personas, porque estaban empecinados de que no, que había que seguir, ¿no? Y iban contra toda ordenanza del gobierno, ¿no? Y se enfermó tantísima gente y murieron muchos. Entonces, debemos ser memoriosos de los aciertos y de los desaciertos. Por eso yo hago alusión a este retiro en especial, porque fue el primero durante la pandemia y pudimos ver una manifestación del amor de Dios, donde aprendí, al menos en lo personal, algo muy importante. No se puede adoctrinar, es muy fácil adoctrinar, decirle al otro lo que tiene que hacer. Es muy fácil plantar una liturgia en el templo y hay que obedecer esta liturgia porque el libro de reglamento lo dice. Porque tenemos nuestros libros de culto o nuestros manuales de liturgia y hay que obedecerlos a rajatabla. Desprendidos de la práctica del amor. Estar diciéndole al otro lo que tiene que hacer. Y esas mismas personas que muchas veces son las que escriben esos libros de liturgia y todo, en su vida personal no respetan las leyes que dicen decir que hay que cumplir. Entonces, ¿dónde está la vida de la iglesia? Y están aquellos otros que dicen que predicar del amor es un mensaje light, porque es muy light hablar del amor. Mire, si usted piensa de esa manera, usted no ama. Si usted piensa de esa manera, usted no ama. Se lo digo así con todas las letras. El que piensa de esa manera, no ama. Porque el que ama, sabe que tiene un compromiso de vida con el otro. Amo porque me comprometo a brindarle de mi vida al otro. Así nos amó Jesús. Y así nos enseña Jesús que debemos amar. Entonces no es light el mensaje, al contrario. Demanda de tu vida, demanda de mi vida. Adoctrinar es facilísimo. Me paro en un púlpito y empiezo a soltar palabras y porque la Biblia dice esto y porque los judíos en el desierto hicieron esto y esto y esto y esto y esto y usted haga esto y esto y esto y esto. Y meto carga y carga y carga y peso y peso y peso. Ahogándola a las personas de no poder cumplir con una ley que el mismo que la está predicando no la puede cumplir. Amar es otra cosa. Es amar, es predicar, sí. Yo debo predicar, debo decir el amor. Pero el amor no solo se dice, el amor se vive, se compromete a la vida. Y ahí estamos hablando de otra cosa. El Cristo que está en mí anhela y desea mostrarse para que el otro que no tiene al Cristo reciba del Cristo que está en mí ese amor que a mí me salvó, me limpió, me ayudó,
me santificó. Entonces lo alcanzo al otro con mi amor, con el compromiso de mi amor, de lo que aprendí. Y mi amor es Cristo. Mi gran amor es Cristo. Para que este gran amor que alcanzó mi corazón alcance el tuyo. Entonces es un compromiso de vida, no es nada laica, al contrario, demanda de tu vida y demanda de mi vida. Por eso le pusimos a este programa que es tiempo de bendecir. Tiempo de decir bien, de dar bien, de trasladar el bien que he recibido a otro. Reflexionemos en estas cosas. ¿Cómo estoy amando? ¿De qué manera estoy amando? Padre querido, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor y misericordia. Muchas gracias porque te revelaste en Jesucristo a nuestras vidas, muriendo y resucitando, Señor, de los muertos, y enviando tu Santo y bendito Espíritu para que nos ayude en nuestras necesidades, en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida, Señor. Anhelamos y deseamos, Señor, que nuestros seres queridos, amigos, familiares, conocidos, puedan alcanzar el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, conocerte a ti, Señor. Aún aquellos que nos aborrecen, que nos maltratan, que nos insultan, Señor, puedan recibir de tu amor y puedan conocerte, Señor. Oramos especialmente por ellos, Dios, que tú tengas misericordia y les alcances con tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerde hoy, 2030, calle España, 914, departamento de Godoy Cruz, barrio Palumbo. Estamos para un momento precioso de oración, de alabanza, de gratitud, de reunión en familia, adorando y alabando a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana.